Qué placer saludarle, bienvenidos a Latitud Qatar, a este episodio número 17. Ya estamos cerca de la Copa del Mundo, pocas semanas y en Fox Sports seguimos con este camino que es, sí, futbolístico, sí, artístico, cultural, político, histórico, literario, cinematográfico, gastronómico, lo que usted me diga, pero que sobre todo es apasionado con lo que representa de privilegio atravesar la península catarí, como lo hemos hecho en este proyecto. Ahora nos encontramos en la esquina noroeste de Qatar. Si saliéramos navegando de frente, llegaríamos al cabo de mucho tiempo hasta Irán por el Golfo Pérsico. Si lo hiciéramos hacia el oeste, llegaríamos a la isla de Bahrein. Es la fortaleza de Al-Zubara, a unos 130 kilómetros de Doha, de la capital. Es un país muy pequeño, un recorrido pequeño, además con autopistas espectaculares. En hora y 10 estás desde Doha en esta fortaleza, en este castillo de Al-Zubara, que aquí lo tenemos. Y es instante de revisar nuestro proverbio árabe de este día en Latitud Qatar. La sangre no se convierte en agua. Al-dam la yusbih man. Siempre los proverbios buscando alguna rima. ¿A qué se refiere eso? A que por mucha guerra que se haga, por mucho que se reprima, por mucho que se violente, de la sangre no puede salir nada bueno. De la destrucción, del dolor, de la muerte, no puede salir nada bueno. Con esa frase tan positiva, en un punto en el que hubo sangre entre cataríes y bahreiníes, o entre los Al-Jalifa de Bahrein y los Al-Thani de Qatar, arrancamos Latitud Qatar, 17ª escala rumbo a la Copa del Mundo. Un ícono de la Roma y figura de la selección italiana. Descubriremos más sobre Francesco Totti. La Legión de Samuráis del Fútbol quiere dar de qué hablar en Qatar 2022. Conoceremos a la selección de Japón. Demostramos un documental que nos cuenta la situación de los trabajadores inmigrantes en Qatar. Es The Worker Cup. Cada vez estamos más cerca del inicio del Mundial y nosotros te contamos lo que necesitas saber. Esto es Latitud Qatar. Y es sumamente interesante reparar en la historia del Golfo y de los Emiratos, porque a distancia, y es lógico, nos quedan muy lejos geográficamente, nos quedan muy lejos culturalmente, podemos pensar que son entidades cercanas, amigas, con historia en común. Sí hay historia en común, pero historia ríspida, historia disruptiva, pleitos entre cada una de las hoy familias reales, cada emirato, cada emir, sus antepasados con el resto, con los Nahyan de Abu Dhabi, con Dubái, con los Jalifa de Bahrein, con los Bin Saud de Arabia Saudita, incluso llegando a Omán o incluso llegando a Kuwait, los Emiratos y el Golfo. Momento de ver tema religioso, entender mejor la religión del país sede de este mundial, el Islam. Aunque las palabras islam y musulmán no suenan similares en idiomas extranjeros, en árabe tienen una raíz en común. Islam significa sumisión total, al tiempo que musulmán es el adjetivo con el que se refieren a aquel que se somete totalmente. Aluden obviamente a sumisión total a Dios y el que se somete totalmente a su voluntad. Ahora bien, por siglos y siglos en Occidente se denominó mahometanos a los musulmanes, sobre todo en la Edad Media, algo que le resultaba peyorativo o impreciso. Lo anterior debido a que por mucho tiempo se caía en el craso error de considerar al profeta Mahoma o Mohammed como un mesías o hijo de Dios, cuando en realidad Mahoma fue su profeta. Por esencia, el Islam no impone seguir a Mahoma, sino a Alá, a Dios, quien reveló a Mahoma y expuso a través de él en el Corán todas sus revelaciones. Ni siquiera suele ser admitido el término religión islamista. Se dice Islam a secas. Y ante esta imagen de la fortaleza, de esta fortificación en el norte de Qatar ante el Golfo, vamos al Olimpo de los deportistas árabes. Abdi Negeye, Bashir Abdi, sí son dos,
¿Y por qué son dos? Quizá usted recuerde al ganador de la plata y del bronce en la maratón varonil recientemente en los Juegos de Tokio, detrás del inigualable, del inalcanzable Eliud Kipchoge. Historia que vale la pena contar a partir de ellos dos, en su vida, en su salida y su llegada a Europa como refugiados. Los Olímpicos de Tokio, celebrados en 2021, cerraron con una imagen para la posteridad. En el podio del maratón varonil se reencontraron dos atletas que años antes tuvieron que dejar su natal Somalia a causa del eterno conflicto para asentarse como refugiados en la esquina oeste de Europa. Abdi Negeye, bajo bandera de Países Bajos, conquistó la plata, al tiempo que Bashir Abdi, representando a Bélgica, se quedó el bronce, los dos detrás del por mucho mejor maratonista de la historia, Eliud Kipchoge. El momento curioso se dio cuando a pocos metros de la meta, los dos somalíes de nacimiento tuvieron una solidaridad. Negeye apuró a Bashir para que acelerara y alcanzara a subirse al podio. Dos orgullos del deporte árabe y de Somalia que, sin embargo, pudieron alcanzar esa cumbre tras verse obligados a escapar de Somalia. Ana Maako mi Zubara. Ahora estoy desde Zubara, desde esta fortaleza, momento de aprender árabe. Preguntas importantes, yo siempre repito, nadie está obligado a saber el idioma del sitio al que llega, pero ayuda muchísimo preguntar si hablan un idioma, por ejemplo inglés, en el idioma del sitio, y aprenderse una oración está al alcance de todos. Entonces, ¿cómo preguntar en tierras mundialistas? ¿Cómo preguntar en Qatar? ¿Cómo preguntar en árabe? ¿Habla usted inglés? ¿Habla usted español? ¿O pedir que le hablen más lento? Veamos. Siempre he dicho que la mejor forma de acudir a un país del que desconocemos el idioma es por lo menos memorizando una frase. Preguntar a los locales si hablan el idioma que hablamos, pero en el idioma local. Así que en tierras mundialistas o en el mundo árabe en general, sugiero aprenderse esta frase. La siguiente fórmula es un enunciado, no cuesta tanto trabajo. Hal tatakalam alugat al Inglesia, es decir, ¿habla usted en idioma inglés? O lo mismo, Hal tatakalam al Hispania, es decir, ¿habla usted español? Ya si usted es de los aventureros que habla un poquito del idioma, nunca está de más aprenderse la siguiente, porque los locales cuando nos entienden nos contestan rapidísimo y menos comprendemos. Hal yumkinu al tahadud bibut munfatlak, traducible como ¿podría hablarme más despacio, por favor? Veamos las recomendaciones del embajador de Qatar en México de cara a la cita mundialista, de cara a una eventual visita a Qatar, o si usted no viene al mundial, para que entienda mejor lo que sí y lo que no en este emirato. La verdad tenemos una estrategia después del mundial, porque todo el mundo ahorita su ojo al mundial. Cuando terminemos el mundial, vamos a empezar como promover el turismo de Qatar. Abrimos una pausa en Latitud Qatar, capítulo 17. 17 programas ya. Volvemos a continuación con muchísimo de lo que rodea a esta Copa del Mundo, a la cultura qatarí, al mundo árabe, a esta religión musulmana, pero sobre todo a la pasión del fútbol. El dato: el fin de semana en Qatar, como en el común de los países musulmanes, no es sábado y domingo. La semana laboral no es de lunes a viernes. Aquí el fin de semana es viernes y sábado. Viernes todo queda completamente frenado. La actividad laboral, la actividad académica, la actividad escolar quedan suspendidas. Sábado también es de descanso y después de domingo a jueves se trabaja. Domingo es su lunes, ya se siguen. El jueves por la tarde ya los ves con ganas de irse a descansar. De esta manera, la semana en los países musulmanes. Ya estamos en el interior de la fortaleza de Zubara.
Ya estamos en el interior de esta especie de fortificación de castillo sobre la costa noroeste de Qatar. Y la historia del genio del balón de este día, un genio reciente, amor a una sola camiseta, Francesco Totti. Fidelidad máxima al único uniforme de su corazón, Francesco Totti se crió convencido de que jugar fútbol representaba un acto de amor y no de oficio. Romano de séptima generación, romanesco por hablar en dialecto local y romanista por apoyar al cuadro giallorosso, a la Roma, el Milan quiso mudarlo cuando era niño hasta la capital lombarda. Sin embargo, su respuesta a los rossoneri fue negativa. Esperaría que la Roma lo buscara. Decisión todavía más drástica cuando el acérrimo rival, la Lazio, le tendió la mano, lo invitó a jugar en sus fuerzas básicas. Totti muy claro dijo, o Roma o nada. Finalmente, a los 13 años, eso sucedía. Y ya a los 16, Francesco debutaba portando la casaca giallorosa de sus sueños. Totti se elevaría a figura máxima del club romano, tocando el cielo en 2001 como campeón de la Serie A. En el juego definitivo anotó y después se le veía absorbido por las multitudes en la invasión de campo. Cinco años más tarde, el cielo que tocaba Totti era el de Berlín en la final de Alemania 2006. Italia conquistaba su cuarto título mundialista con Totti brillando en su ofensiva. El niño que encandilaba por su técnica en el romano barrio de San Giovanni, muy cerca de la Porta Metronia de Roma, había escalado a lo más alto en el panteón de deidades del calcio. Terminado ese Mundial 2006, a Totti aún le quedaban muchísimas gestas por delante con la Roma. Nada menos lo disfrutaríamos hasta 2017, retirándose con los principales récords de esta institución, de calidad, pero también de longevidad. El ruido de la bandera catarí en lo alto de esta fortaleza de Al-Zubara. Aquí estamos en el interior del fuerte y continuamos con esta latitud, con este episodio 17º. Es momento de las delicias, es momento de la gastronomía. Si han seguido cada emisión de Latitud Qatar y en específico esta sección de gastronomía árabe, no se van a sorprender de ver cómo cada platillo clama algo especial. En este caso, con el lukaimat, lokma o awame, se asegura que es el postre más antiguo de cuantos perduran en el planeta, estimándose su origen más allá de 1000 años con el pomposo nombre original de lukmat al-Qadi, bocado de jueces. Se trata de pelotitas de harina fritas, crujientes en el exterior, suaves por dentro, rebozadas en almidón. En tiempos recientes se ha jugado dándoles formas distintas, algunos inclusive como donas, aunque lo que no cambia es la cantidad de jarabe dulce o de miel sobre la que nadan. De ahí el otro nombre del lukaimat, que es awame, o sea, criatura que flota, algo que flota o nada. El problema de comerse una lukaimat es que son muy pequeñitas y sin darnos cuenta, ya después no podemos parar. Luego ya les dan por añadirles pistache y ¿qué les digo? Una delicia. La actualidad mundialista, las novedades mundialistas, lo que se mueve de cara a la Copa del Mundo de Qatar 2022. Con la Copa del Mundo a menos de 2 meses de iniciar, los avances tecnológicos siguen dando de qué hablar, y es que la FIFA anunció que durante el desarrollo del campeonato mundial, cada futbolista tendrá acceso a estadísticas individuales a través de una aplicación. La información de rendimiento de cada jugador podrá monitorearse y revisarse mediante la aplicación FIFA Player, aprovechando así la tecnología que se implementa en cada encuentro de fútbol, brindando esa cercanía entre la data obtenida y los seleccionados de cada país.
Esta será la primera vez que esta aplicación se utilice en una justa mundialista, haciendo su debut en Qatar con gran interés por parte de los futbolistas, quienes podrán rastrear lo que hacen dentro del terreno de juego a detalle para así conocerse más de lo que ellos creen. Los datos recopilados incluyen apuntes sobre parámetros futbolísticos optimizados como distribución de balón, parámetros de rendimiento físico como distancia recorrida o máxima velocidad alcanzada, así como parámetros de inteligencia futbolística mediante algoritmos como fases de superación de líneas y hasta presión ejercida sobre un contrincante para recuperar el balón. Esta información se sincronizará con imágenes del partido para que de esa forma cada futbolista pueda ver a detalle los momentos clave de su actuación, utilizando distintos ángulos de cámara. Además de que con esta aplicación les servirá para mejorar su rendimiento, ellos también podrán guardar o compartir en redes sociales sus estadísticas favoritas del partido directamente desde la aplicación. Con una mayor influencia tecnológica año tras año, el fútbol se mantiene a la vanguardia y Qatar 2022 no se quedará atrás, siendo uno de los magnoeventos más modernos de los últimos tiempos. De las más gratas sorpresas musicales que me he llevado hurgando y buscando al lado de Rod Márquez y de Gabo Aguilar en la música de Qatar, en la música del Golfo, es esta, October Grey. Muy buena propuesta en esta edición de Latitud Qatar. Rock progresivo, a ratos muy metalero, nacido en Qatar, una banda conformada por extranjeros que residían en Doha, que ganara en 2015 un concurso qatarí de rock. De ahí, October Grey se ha consolidado en escenarios británicos. Los escuchamos. Algo de bitcoins, algo de criptomoneda, su relación con el deporte, con el fútbol, con la Copa del Mundo. El Milan se ha convertido en el nuevo integrante futbolístico del universo cripto, del universo NFT. El actual campeón de la Serie A italiana anunció el lanzamiento de la mano del proyecto Monkey League. Cada vez más equipos se integran a esta tendencia, aunque con un misterio: cómo involucrar a sus aficionados a fin de que no sientan que tan solo se pretende sacarles más dinero. El cuadro italiano, como la mayoría de los gigantes europeos, busca la respuesta con estas NFTs. Abrimos una pausa, ya veremos algo de historia de Copa del Mundo, de todo su lado político, ya veremos mucho más de la cultura catarí, de letras, de cine en el mundo árabe, ya veremos más también del fútbol de cara a este mundial y de la selección mexicana. Volvemos en Latitud Qatar. Hasta este lugar nos hemos metido, el minarete de una mezquita en el abandono, en lo que fue una aldea pesquera en el norte de Qatar. Se llamaba Al-Jumail, aldea fantasma, quedan las ruinas, quedan las paredes. Quién sabe cuánto tiempo tenía que nadie subía por estas escaleras. Afortunadamente aguantaron bien de lo que iba subiendo. No es apto para gente con claustrofobia. Y les muestro por las ventanas de este minarete. Desde este lugar pueden ver así las ruinas y pueden ver también algo de las aguas del Golfo. Desde este otro lugar, algo más de lo que fue Al-Jumail, aldea pesquera abandonada. Desde este lugar se daba el llamado 5 veces al día, como es la tradición en la religión musulmana sunita, 5 veces al día a la oración, el llamado o la midana, para que la gente fuera a sus rezos desde este minarete, donde está el almuédano o el almullín, para llamar a que la gente tuviera el momento de rezar. Vamos bajando con mucho cuidado de no caernos con los pequeñísimos escalones en este lugar. Si aguanto, es señal buena, señal de que no nos quedamos atorados
Y ya estamos viendo algo de luz. Y finalmente, y desde abajo, el minarete en Al Jumail. Y ahora desde este punto, en la fortaleza de Al Zubara, ahora bajando precisamente por acá, dicen los expertos que Al Zubara serviría para entender parte de la rivalidad, solo parte, entre Qatar y Bahrein, por la disputa en este punto norte, por la presencia de Bahrein en Qatar, por los afanes de Qatar en islas que hoy pertenecen a Bahrein y un largo etcétera. Y en el fondo, en muchas ocasiones, la disputa que ya existía a escala comercial por las perlas que extraían del Golfo. Hemos repetido constantemente en este camino lo de las perlas, y es que el origen de estos emiratos está siempre en esa riqueza extraída de las profundidades del Golfo. Selecciones mundialistas, una que implica incluso algo de manga, algo de anime. Japón. La terminología japonesa lo dice todo. Copa Mundial se dice en japonés Waru du Kapu, World Cup. Goleador, Suto Oraika, de Striker. Portero, Goru Kipa, de Goalkeeper. Falta, Fauru, de Foul. Gol, Goru, de ahí viene Gol. El fútbol soccer, o como dicen en Japón, Futoboru Saka, llegó demasiado tarde a Japón como para adquirir vocablos locales. Por ello, todo fue adecuar las palabras inglesas a su muy particular manera de pronunciarlas, incrustando os o us cuando una consonante queda suelta. Caso distinto al béisbol, que sí tiene términos nipones para cada una de las posiciones y los momentos del partido. Viajemos a fines del siglo XIX. El emperador Meiji consiguió que Japón pasara en pocas décadas de nación rural a potencia tecnológica y militar. Para ello hizo traer hasta el archipiélago japonés a grandes expertos en cada uno de los rubros que la denominada restauración Meiji se proponía modernizar: transportes, armamento, industria, salud pública. Y esos expertos estadounidenses cultivaron con mayor éxito el béisbol en relación a lo que consiguieron los que llegaron de la Gran Bretaña con el fútbol. La suerte estaba todavía más echada y ese archipiélago será más beisbolero que futbolero, con la presencia de tropas norteamericanas tras la Segunda Guerra Mundial. Así llegamos hasta los años 90, cuando Japón se animó finalmente con seriedad al balompié y la FIFA, emocionada, sedienta de sus patrocinios millonarios, se encantó de que así fuera. El Mundial de Estados Unidos 94 tenía que marcar su debut y llegó la llamada Doha no Higeki, agonía de Doha, ese gol de Irak de último instante en Qatar que dejó a los narradores japoneses sin palabras, a los aficionados en luto, a Japón marginado de su primer Mundial. 韓国が追加点を挙げまして2対0としています。後半8分、後半に入って立て続けにヘディング、船野を落としたシュート、アーメドラディ同点ゴール、アーメドラディ同点。 Episodio exorcizado en la serie animada Supercampeones, el manga Capitán Tsubasa, cuando Oliver Atom y compañía derrotan a Irak para meter a Japón a su primera Copa del Mundo. Hace 4 años Irak, que curiosamente fue su rival lo mismo que en este definitivo encuentro de hoy, consiguió el empate ya en el tiempo de descuento. Y esta vez sí, gol, 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 qué golazo, señoras y señores. Este gol es de los que crean afición, un auténtico gol de libro. El capitán Oliver Atom ha metido a Japón en la Copa del Mundo. Desde entonces los samuráis azules, la selección japonesa, siempre ha calificado al Mundial, aunque el béisbol se mantiene con diferencia como el deporte consentido. Como los locales afirman, si solo el emperador Meiji, a fines del siglo XIX, hubiera integrado al fútbol en su proyecto de restauración nacional, hoy Japón tendría algunos títulos mundiales, como los tiene
en cada obsesión occidental materializada por aquel emperador. Si un hombre hizo posible el milagro de que Qatar, con su extensión territorial, con su clima adverso en junio, desplazando el Mundial hasta noviembre, con su poca tradición futbolera, si un hombre hizo posible que este emirato recibiera el Mundial, ese fue Mohammed bin Hammam, muy influyente en el fútbol en los pasados 20 años, muy cercano inicialmente a Joseph Blatter, luego vino la ruptura, la confrontación, se postuló disputando la presidencia a la que buscaba reelegirse Sepp Blatter en la FIFA, pero antes bin Hammam era el hombre principal de Qatar para el Mundial. Él consiguió la Copa del Mundo para el Emir y luego lo tuvieron que borrar ante numerosas acusaciones. Parece curioso que el personaje más indispensable para que Qatar haya recibido la sede mundialista de 2022, el estratega y operador de la exitosa candidatura, se mantenga en absoluto secreto y desde las penumbras desde hace ya una década. Su nombre, Mohammed bin Hammam. Desde la independencia qatarí de 1971, este hombre se interesó en el fútbol y comenzó un camino como dirigente que lo llevaría a las mayores esferas de la FIFA a mediados de los 90. Allí estableció una gran alianza gracias a la que Joseph Blatter ganaría la presidencia del organismo en 1998, sucediendo a Joao Havelange, así como también para que Blatter se reeligiera en 2002, siempre apoyado en el dinero, en los fondos de bin Hammam. Fueron aliados inseparables hasta que bin Hammam decidió retar a Blatter y buscar él mismo la presidencia en 2011. Pero un año antes, en 2010, él logró el milagro, su obra cumbre, cumplir al emir de Qatar la mayor de las misiones que le hubiera encomendado, obtener la sede de la Copa del Mundo 2022 para el pequeño país árabe. Desatada la guerra entre bin Hammam y Blatter cuando se retaron por la presidencia, el qatarí fue inhabilitado por el Comité de Ética de la FIFA, acusado de corrupción, acusaciones que numerosos correos filtrados confirmaban. Bin Hammam, el operador que hizo posible que Qatar se quedara el Mundial, llamó dictador a Blatter, al tiempo que Sepp respondió intentando quitar la sede mundialista a Qatar, mas con un problema, que nadie en el planeta conocía los tejemanejes de Blatter como bin Hammam, así que el suizo, consciente de que le sabían demasiadísimo, en Doha no tuvo más que frenar su ataque y mantener la sede para el Emirato. Qatar sacrificó de la escena pública a bin Hammam, aunque bien sabe el emir, bien saben todos los qataríes, este mundial jamás estaría por disputarse en el Emirato si no hubiese sido por este dirigente. ¿Cuántas historias hemos podido desarrollar, realizar, contar desde el territorio qatarí? Hoy, por ejemplo, transmitiendo Latitud Qatar desde la fortaleza de Al Zubara. Veamos el siguiente reportaje. Frente al estadio 974 que espera el debut mexicano en el Mundial 2022, emerge la fachada más audaz, especie de nave espacial que recrea la denominada Rosa del Desierto, esa icónica roca que se encuentra en parajes desérticos. Y ahí, el museo más interactivo, el Museo Nacional de Qatar, donde más que estudiar la historia de este sitio o verla expuesta, nos introducimos de lleno en ella. La galería principal del Museo Nacional de Qatar tenía que estar destinada al punto básico en la historia de este emirato: la semilla, la cuna, el origen, las perlas y los pescadores que incursionaban en el Golfo para poder conseguir esa riqueza. Podemos decir, cuando aquí está recreado todo ese ámbito de acudir al Golfo por las perlas, podemos decir que el origen de la rivalidad Manchester City contra Paris Saint-Germain está en las perlas. Me explico. Sucede que ya a mediados del siglo XIX, la familia real de Al Nahyan en Abu Dhabi
y lo que iba a ser la familia real Al Thani, aquí en Qatar, rivalizaban por el comercio de perlas en el Golfo. Experiencia inmersiva de los orígenes más remotos, cuando este trozo de desierto apenas estaba habitado, hasta la actualidad, con un detalle curioso. Cada sala desprende olores de lo que proyecta a fin de complementar el viaje al pasado con todas las sensaciones o permitirlo para personas invidentes. Una alfombra concebida para cubrir la tumba del profeta Mahoma en Medina, en Arabia Saudita. El profeta Mahoma, An-Nabi Muhammad, Sallallahu Alaihi Wasallam, como suele conocerse con respeto, el profeta Mahoma, que Dios rece por él, así se refieren a él en el contexto musulmán, en el contexto árabe. ¿Por qué es tan especial esta alfombra? A simple vista parece que está realizada, consumada, de bordado, de hilo, pero no. Cada punto blanco es una perla del Golfo. 1,5 millones de perlas adheridas para dar forma a esta hermosa alfombra que incluye diamantes, que incluye zafiros, que incluye esmeraldas, piedras preciosas, y aquí está expuesta esta alfombra, la alfombra más cara del mundo, en el Museo Nacional de Qatar, con su 1,5 millones de perlas. Una maqueta nos muestra el trepidante crecimiento de este diminuto país, pasando por la detección de yacimientos de gas natural hasta que hallamos los dos factores más relevantes que ha utilizado Qatar como herramientas de soft power o poder suave: medios de comunicación y balón. Una vitrina con los principales hitos que han marcado al Emirato de Qatar en su Museo Nacional, y el deporte como parte esencial. Primero, la fundación en 1996 de Al Jazeera, la principal televisora del contexto árabe, que fue el máximo posicionamiento, la explosión del nombre Qatar, televisión de por medio. Pero después la parte deportiva, la antorcha de los Juegos Asiáticos del año 2006, primer mega evento deportivo celebrado en la península catarí, y sobre todo esto, el sobre con el que Joseph Blatter informó al mundo en 2010 que Qatar, contra todo pronóstico, para mayúscula sorpresa, con mucha polémica, era la sede de la Copa del Mundo 2022, certificado con este papel en manos de Sepp Blatter. Tan corta historia como nación independiente, Qatar apenas pasa de los 51 años y semejante museo vecino al estadio desmontable que espera el cotejo entre México y Polonia. En un país tan marcadamente poblado por inmigrantes, por extranjeros, ya hemos dicho antes, la población de cataríes en Qatar no llega acaso al 12, al 15% del total de pobladores hoy por hoy, congregados sobre todo, 99% de ellos, en la capital Doha o en sus afueras. Casi nadie en este rincón noroeste, en Subara. Esos trabajadores, esos inmigrantes, son los que han hecho posible la Copa del Mundo. Condiciones muy arduas, un clima muy difícil, no solamente construir los estadios, las comunicaciones, porque algunos estadios se encuentran donde no había absolutamente nada. Por eso esta película, The Worker Cup, o la Copa de los Trabajadores. La muy polémica construcción de la infraestructura de Qatar 2022 se muestra en el filme La Copa de los Trabajadores o The Workers' Cup, un documental que habla con el más de 1,5 millones de empleados involucrados en edificar cada proyecto de infraestructura relativo al Mundial y que da voz a esos migrantes llegados hasta Qatar de varios puntos de Asia y África para trabajar bajo un clima por demás imposible, bajo condiciones terribles. Vemos algo del documental The Workers' Cup. This is not life, man. It's like you're trapped or something. In a tournament like this, maybe scouts will be coming around to pick players, so I have this hope and courage that The Worker Cup, uno de los temas que más controversia y mayor criticismo ha representado para Qatar, la fuerza trabajadora extranjera. Uno se topa con gente de Pakistán, de Bangladesh,
de la India, de Túnez, de Somalia, de Kenia, de Sudáfrica, por supuesto también muchos europeos, también muchos latinoamericanos, muchos españoles y algunos mexicanos, muchos de ellos pilotos que trabajan en la aerolínea catarí. Una pausa, continuamos desde el fuerte Zubarah, al norte de Qatar, con esta latitud. Continuamos en latitud Qatar desde los pasillos de esta fortaleza Zubarah, que fuera parte de esta localidad dedicada completamente a la pesca en el norte de la península. La fortaleza incluye, por cierto, este pozo imprescindible para la guarnición, para los cuidadores, para los trabajadores. Siempre necesaria el agua, pero más con estas extremas condiciones de calor y de aridez en el desierto. De aquí se salía a la actividad pesquera. Cada embarcación contaba con mancuernas, con binomios. El que descendía buscando las perlas era denominado el jaís. El que se quedaba su par desde la embarcación con la cuerda para jalarlo en cuanto fuera necesario era el siyub. Tan importante uno como el otro, porque si el siyub se tardaba extrayendo la cuerda, jalando la cuerda para rescatar a su compañero, simplemente se ahogaba, podía morir. ¿Cuántas incursiones al día realizaban los jaís más experimentados del Golfo buscando perlas? Se plantea que hasta 50 o 60 por día, requiriendo de un reposo, requiriendo de un respiro cada 8 incursiones a las profundidades. Llegaban a descender hasta 20 metros en el Golfo. Entre más bajo llegaran, mayor cantidad de perlas podían encontrar. La historia de Qatar y su antepasado y su pasado en el mundo de la recolección de perlas como pescadores. Las Copas del Mundo, momento de viajar al Olympiastadion de Berlín, el Mundial de Alemania. Occidente no veía en Costa de Marfil más que otra guerra civil más en los primeros 2000. Conflictos étnicos, religiosos, regionales, desgraciadamente tan habituales en África desde la descolonización. Producto todo esto de uno de los mayores atropellos, una vergüenza del hombre blanco, cuando en la conferencia de Berlín, en 1885, 16 diplomáticos de las mayores potencias europeas se sentaron a la mesa para dividirse, arrebatarse, repartirse, regatearse territorios africanos con todo y su gente y sus recursos naturales. Producto de ese teatro del absurdo, quienes tenían poco en común en el continente quedaron unidos en la misma frontera y quienes estaban hermanados eran partidos, eran divididos. Por eso, en los primeros años 2000, poca sorpresa suscitaba que la sufrida Costa de Marfil, que agrupa muchos grupos étnicos y religiones, cayera en otra guerra civil más. Justo por esos tiempos, el delantero marfileño Didier Drogba arrasaba en el fútbol europeo. Sus espléndidas actuaciones en Francia hicieron que en 2004 el Chelsea pagara por él $36 millones. Hasta entonces, Costa de Marfil, por siempre a la sombra futbolera de su vecino Ghana, jamás había calificado una Copa del Mundo. Drogba, rodeado por talentos del balón como Kolo Touré y Aruna Koné, asumió el mayor reto de su vida, utilizar ese episodio para acabar con la guerra civil en su país. El conflicto tenía ya más de 3 años desangrando a Costa de Marfil, confrontación entre el norte musulmán y el sur cristiano, aunque también con numerosas facciones enemistadas desde que muriera quien presidió el país desde su independencia, el llamado Papa Houphouët, quien logró amalgamar a tantas etnias. Consumada la primera calificación a una Copa del Mundo, Drogba aprovechó ese balón en el área y dio uno de los discursos en el vestuario más poderosos que África haya escuchado. Ivoiriens, Ivoiriennes, du nord et du sud, du centre à l'ouest. Vous avez vu, on vous a prouvé aujourd'hui que
toute la Côte d'Ivoire peut cohabiter, peut jouer ensemble pour un même objectif, se qualifier pour le mondial. Vous nous avez promis que cette fête allait rassembler le peuple. Aujourd'hui, on vous demande, s'il vous plaît, on se met à genoux. Pardonnez. Le seul pays de l'Afrique qui a toutes ses richesses ne peut pas sombrer dans la guerre comme ça. S'il vous plaît, déposez tous les armes. Faites les élections, organisez les élections et tout ira du mieux. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. El milagro se consumó. Drogba lo hizo posible. Paz por un camino rocoso. Él mismo se ocuparía de unir enemigos, de orillarles a no tener más alternativa que el diálogo, cuando en 2007 compartió su balón de oro africano con el norte rebelde, acompañado por el presidente que de otra manera no podía ir a ese norte disidente. Ça, ce n'est que le début. Au mois de juin, toute la sélection ivoirienne sera ici. Ahí, en el norte de Costa de Marfil, en zona de acceso que se pensaba imposible, anotó 5 goles a Madagascar, 5 goles por la reconciliación nacional. Volverían brotes de violencia y rencor en 2011, pero siempre con ese mensaje presente y con una gran esperanza, resumidos en ese canto que llamaba a la armonía entre los grupos étnicos y religiosos de Costa de Marfil, precisamente cuando las negociaciones de paz volvían a caerse. On veut s'amuser. Arrêtez vos fusillades. On veut plus ça. Il y a des Maliens, des BT, et même des Djoula. On n'est pas xénophobe, on est trop gentils. Su brillante carrera se diluía, no así el compromiso de Drogba, baluarte indispensable en ese proceso de paz. I know that my country has suffered a lot, and I know that a lot of Ivorians don't want this to happen again. And I think the best way to prevent this, I think, is to sit together and be able to talk together and find the reasons why this happened, and make sure that it won't happen again. Goles en estadios de Alemania 2006, Italia coronada, el cabezazo de Zidane a Materazzi. Sí, el Mundial 2006 fue muchísimo más que eso. Quizá nunca antes, el fútbol sublimado de esa manera como vehículo de paz. Desde las alturas de la fortaleza de Al-Zubara en Qatar, desde este punto, el Golfo de este lado, y aquí, la fortaleza, la fortificación, el castillo. Momento de ver nuestro escritor árabe de este programa, Ahlem Mosteghanemi, argelina, considerada por muchos la escritora en árabe más importante del planeta. Para millones de lectores en Occidente, la entrada al mundo árabe ha sido a través de las letras de la novelista argelina Ahlem Mosteghanemi. Su poesía, su ensayística, su novela en la trilogía sobre todo El caos de los sentidos y su permanente protesta contra fundamentalismo, contra corrupción, contra injusticia, contra fanatismo, ella misma habiendo vivido un atentado contra su padre por quien decidió escribir en árabe y no en francés. En su actividad en redes sociales es común que Ahlem Mosteghanemi se refiera al fútbol apoyando no solo a la selección argelina. Y la historia por escribirse en este mundial con la selección mexicana. Esperemos que sea una historia de fortaleza, de poderío, como el lugar en el que me encuentro, en Al-Zubara. Cuanto acontece con la selección mexicana, antes que nadie, lo tenemos en Fox Sports, gracias a la sombra del Tri, Rubén Rodríguez.
¿Cómo estás, querido Beto? Prácticamente un mes para que inicie la Copa del Mundo. Y hoy la selección mexicana, de verdad que Martino está sudando frío. ¿Por qué? Porque los jugadores lesionados no dan buenas notas, no dan buenos indicios de que puedan estar. Vámonos con calma. ¿Por qué? Porque entre la inactividad que van a tener con las lesiones, se le complica muchísimo el panorama. Alexis Vega, que tiene ritmo, que tiene momento, va a tirar la liga mes y medio, porque no va a tener actividad con su club. En mes y medio estará parado. Héctor Herrera, otro jugador que va saliendo de una lesión, apenas va a comenzar a hacer fútbol después de un mes, no calificó con su equipo en Houston y estará entrenando en el centro de alto rendimiento a partir de esta semana. ¿Por qué? Porque si no se va a quedar parado y las vacaciones es el peor enemigo para un jugador que va a estar en la Copa del Mundo. El tema es que Martino, a prácticamente un mes de la Copa del Mundo, tiene muchísimas dudas. Del esquema principal, la columna vertebral tiene dudas. No sabe si puede contar con Herrera, no sabe si va a contar ni con Funes Mori y ahora con Raúl Jiménez. No sabe si la central le va a durar o se le va a lesionar a alguien. Es decir, hay muchísimas dudas. Lo único seguro es que México abre frente a Polonia. El 11 no lo sabe ni Gerardo Martino a prácticamente un mes de la Copa del Mundo. Beto, regreso contigo. Un gusto. Controversias de cara a la Copa del Mundo, los puntos de preocupación, los puntos de alerta, los puntos de manifestación y protesta aquí en Latitud Qatar. A un par de meses del inicio de la Copa del Mundo de Qatar, la marca que viste a la selección de Dinamarca de fútbol presentó un uniforme en el que apenas puede distinguirse su identidad gráfica, su logotipo. Protesta por las condiciones laborales de quienes han erigido los estadios. Qatar respondió reiterando que desde el año pasado ha abolido el régimen casi esclavista de la kafala, régimen que sin embargo imperó en casi todo el proceso mundialista para los trabajadores migrantes. El diario británico The Guardian calcula que desde 2010 han fallecido más de 6,000 trabajadores de la construcción en Qatar. Otra protesta más, así como recientemente varias ciudades francesas anunciaron que no van a emitir en pantallas públicas los partidos mundialistas, protestando por esa misma causa, los derechos laborales. Ya en la fase eliminatoria, selecciones como la de Noruega, que a la postre no calificó, mostró el mensaje derechos humanos dentro y fuera de la cancha. En un partido de la selección de Alemania ante Italia, las gradas mostraban un largo letrero con la frase 15,000 muertos para el gran escenario. FIFA y compañía no tienen conciencia, boicot a Qatar, algo con lo que esta Copa del Mundo ha cargado. Como candidato a estrella a tomar lo más alto del castillo mundialista, el punto en el que ahora me encuentro en la fortaleza Al Zubara de Qatar, Kylian Mbappé, campeón del mundo en Rusia 2018, estrella del Paris Saint-Germain. Ya en Rusia era un gran futbolista. Lo que en estos 4 años ha crecido Mbappé es inconmensurable. Kylian Mbappé en Latitud Qatar. Kylian Mbappé, el chico que reivindicó los suburbios parisinos. De madre argelina y padre camerunés, ambos con nexos deportivos, ella con el balonmano profesional y él con el fútbol amateur. Creció en Bondy, suburbio ubicado a 11 kilómetros del noroeste de París. La fama del cinturón de la capital luz, denominada banlieue, es conocida por concentrar las zonas de mayor riesgo y que suelen ser cultivos de grupos de crimen organizado orquestado por jóvenes. Con ese panorama creció Kylian Mbappé, que justo su primera experiencia con el balón fue con el AS Bondy, club que ahora le muestra total admiración y devoción al jugador. De hecho, tras el triunfo en el Mundial de Rusia 2018 de Francia y Mbappé, Bondy huele, se siente y luce como Kylian con pósters, murales y pancartas dedicadas a la perla del fútbol francés.
motivados también porque Mbappé donó $500,000 a la fundación que ayuda a niños discapacitados a sobresalir en el deporte. Justo aquel mundial marcó un antes y después respecto a la carrera de un joven de 19 años. Apenas a esa edad conquistó su primera Copa del Mundo y junto a Pelé son los únicos menores de 20 años que anotan en una final del mundial. Lejos quedó atrás el niño de las fotos con su ídolo Cristiano Ronaldo, quien ahora se mide con el portugués en el campo. Aquel niño de Bondy ahora juega junto a Messi en el Parque de los Príncipes en París. Aquel niño que ahora representa la esperanza de los suburbios parisinos y que les dice que hay luz más allá de aquel entorno ensombrecido. Ese es Kylian Mbappé, una de las figuras a seguir en Qatar. Nos despedimos en este capítulo número 17 de Latitud Qatar desde esta fortaleza de Al-Zubara en el noroeste de la península qatarí. Un episodio en el que además hemos podido entender los orígenes de la muy compleja relación entre cataríes y la isla de Bahrein, lo que representaba el mundo de la búsqueda, la recolección de perlas por los pescadores, basados justamente en este punto, tanto cuando mandaban los Jalifa, la actual dinastía real de Bahrein, como cuando llegaron los Al Thani, la actual dinastía, la familia del emir en Qatar. Un episodio que hemos disfrutado mucho desde este sitio, invitándolos la próxima semana a seguir este viaje por el Golfo con nosotros, aquí en Fox Sports.